Buenas tardes, compañeros, compañeras. Comenzamos la clase número 6 de Teología 2 y nos metemos hoy con el segundo tema bisagra, podríamos llamarlo, como ya hicimos con el tema de los patriarcas, entre este tema que es el Éxodo, que cerramos con el trabajo, y el tema que sigue, que es el de los profetas. Hoy vamos a intentar abarcar un periodo histórico muy largo y vamos a intentar rescatar los puntos fundamentales, porque la idea no es volverse especialista en esta parte de la Biblia, sobre los distintos procesos que llevan al pueblo de Israel, desde ser un conjunto de esclavos o oprimidos que escapan del país que los había mantenido bajo servidumbre, hasta la constitución de una monarquía. Abarcamos un periodo de tiempo muy extenso, en el cual las transformaciones obviamente son muy grandes, y con esas transformaciones vamos a poner el eje hoy en las transformaciones que sufre la religión y la figura de Dios, que obviamente pasa de ser un Dios revolucionario en el Éxodo, como lo pudimos ver, a ser el Dios y la religión oficial de una nación e incluso un imperio que expande sus fronteras y pasa a gozar de un poderío enorme y de una influencia y una cultura muy ricas. Esta parte de la Biblia es la parte más histórica, ¿sí? Los libros que tenemos sobre Samuel, sobre los reyes, sobre los profetas, en muchos casos también recogen una gran cantidad de datos históricos. Ya dejan de lado el mito, dejan de lado la poesía a veces, porque empezamos a encontrar libros que fueron escritos ya en un contexto en el cual Israel poseía una cierta estabilidad como nación, y por lo tanto el relato pasa también a compartir texto con registros puntuales, concretos de fechas, de nombres, de dinastías, de cargos. Entonces se vuelve mucho más rico para un estudio histórico y se vuelve mucho más complicado, y por eso no vamos a meternos tanto. Pero si quisiéramos podríamos reconstruir listas y listas de nombres y de divisiones jurisdiccionales y de cosas que no vienen al caso. Pero bueno, estamos salteando algunos episodios que para mí son importantes en la historia de la salvación, pero que no vamos a dedicarle una clase puntual a cada uno porque no nos da la vida y no nos da el año fundamentalmente. Pero en este periodo que vamos a recorrer estamos encontrando hitos tan importantes como la entrega de los 10 mandamientos, del decálogo por parte de Dios a Moisés, que son motivo de controversia a veces y también son icónicos. Y los 10 mandamientos es como algo eh, parte ya de la cultura cristiana y de la cultura popular. Todos sabemos cuáles son los 10 mandamientos, podríamos nombrar algunos, aunque no lo sepamos todos, y el orden. Pero no es la idea, ya vamos a trabajar en otro momento histórico la cuestión de los mandamientos. Yo sé que si los abordásemos, surgiría todo el debate acerca de la ley y de la ley religiosa y de los preceptos y del cumplimiento y de lo que es pecado y lo que no es pecado, pero eso lo vamos a dejar para más adelante, así que ahora simplemente cabe mencionar que en esta parte de la Biblia es cuando Dios le habla a Moisés y le entrega estos 10 mandamientos para que el pueblo pueda regir su conducta, pero también como un elemento identitario muy fuerte. Los mandamientos no son solo un código de conducta moral, sino que son eh, el etos de un pueblo, dirían algunos filósofos. La forma de ser, la forma de vivir que lo caracteriza y le da identidad como pueblo. También estamos dejando de lado todo lo referente a Josué, que es el sucesor de Moisés y es, si han visto la novela, el encargado de llevar adelante la conquista de la tierra prometida en un relato que es casi tan épico como el Éxodo, y también incluye milagros e intervenciones de Dios en favor de este pueblo que van haciendo y que llega a la tierra que Dios le prometió a Abraham, y que en función de esa promesa Abraham se siente en derecho de ocuparla y de conquistarla. Es un personaje muy interesante Josué, tampoco vamos a meternos con esa cuestión a nivel relato. Pero bueno, lo que sí nos cabe saber a nivel histórico es que el tránsito del pueblo de Israel que va saliendo de Egipto no se sabe si como una multitud unificada, se duda mucho que como una multitud unificada, se estima más que van saliendo en pequeños grupos y van vagando en distintos periodos, se van asentando en distintos lugares. La cifra de 40 años no hay que tomarla como un tránsito regular y vagabundeo de un pueblo entero de miles de personas. Dan cuenta de un periodo de tiempo simbólico, y también es de suponer que entre la salida de las tribus semitas de Egipto y el asentamiento en Israel como una monarquía
se dan muchos procesos que involucran a muchos caudillos, muchos clanes, muchas tribus. Pero bueno, podemos intuir la convivencia de las tribus semitas que van llegando a Caná con los pueblos que ya la habitan. Podemos intuir también, Pixley lo deja más o menos en claro, que los pueblos semitas toman las experiencias de Israel y su liberación de Egipto como un simbolismo paralelo seguramente a las propias luchas que ellos han realizado. Caná era una tierra dividida en muchos reinos, así que podemos suponer que si eventualmente se convierte en una única monarquía unificada como pueblo de Israel, podemos suponer que hubo de fondo una lucha contra reyes locales, quizás alentadas o emparejadas con la lucha contra el faraón. Las tribus se van asentando y se van conformando también a nivel identidad. Las tribus van adoptando la ascendencia de los 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob. Si nos remontamos a la historia de José que habíamos trabajado en los patriarcas y de cómo sus hermanos lo venden como esclavo, esos 2 hermanos van a empezar a convertirse en los antepasados de cada una de las tribus. Seguramente no desde lo biológico, no desde lo genético, pero sí desde lo histórico, simbólico, histórico mítico, como cuando hablábamos de la Revolución de Mayo. Sería muy difícil hacer un rastreo genético para ver si efectivamente es así, pero a nivel conciencia cultural eran descendientes de cada uno de los 12 hijos de Jacob. Este periodo es el que se conoce como el periodo de los jueces. Las tribus habitan todo el territorio de lo que es Caná, regidas por autoridades de tipo caudillo, que se llaman jueces en el estudio bíblico y lo van a encontrar así en la Biblia. Son hombres y son mujeres, es muy interesante la presencia de mujeres que conducen a las tribus con un liderazgo personal y que van procurando el mantenimiento de la alianza que Dios hace con Israel en el momento de la salida de Egipto, que empieza a verse tambaleada esa identidad cultural cuando llegan a Caná y empiezan a convivir con tribus que tienen otros dioses, que tienen otras religiones y otras costumbres. Podemos ver un esfuerzo permanente en la época de los jueces por conservar la identidad religiosa y la identidad cultural por parte de las tribus de Israel, y los jueces en esto juegan un papel importante. Pero bueno, eventualmente la presión cultural y la presión militar de los filisteos hace que el pueblo, en el relato, le piden a Samuel, que es el último gran juez, que les consiga un rey. Es muy interesante, el relato lo plantea como una cuestión del pueblo que necesita unificarse y necesita tener un rey para poder hacer frente a la amenaza filistea. Históricamente podríamos suponer que seguramente la presión del contexto llevó a que esas tribus que se iban asentando iban dejando de ser nómadas y se iban convirtiendo en ciudades y en pueblos con una identidad más sedentaria. Eventualmente sufrieron un proceso de unificación. Vaya a saber qué tanto jugó en eso la voluntad popular. Pero bueno, el relato, que es lo que nosotros tenemos hoy en día, nos habla de Samuel, que es el último juez, y que unge al primer rey de Israel que la Biblia nos cuenta, y es Saúl. La historia de Saúl es breve. De hecho, pronto cae, el relato bíblico nos muestra cómo cae en desagrado ante los ojos de Dios por su forma de gobernar, por su forma de manejar a su pueblo. Se gesta una conciencia muy grande de que Israel es el pueblo de Dios y que por lo tanto no puede ser reinado y no puede ser dirigido como cualquier otro pueblo, y que tiene que mantenerse en un cierto purismo cultural y en un cierto purismo religioso. Y cuando el rey no está a la altura de esta alianza de Dios, se suelen justificar por medio de eso los procesos históricos, y en este caso Saúl no dura como rey, ¿sí? El texto dice que el pueblo, descontento con Saúl, le pide a Samuel que elija a otro rey. Y cuenta ahí el relato que Samuel unge a David. Lo unge de pequeño mientras él está pastoreando por el campo, y él va a ser el siguiente gran rey. Es un relato. Lo que sí sabemos es que David es una personalidad influyente en la corte de Saúl, que se casa con la hija de Saúl, Micol, que se hace amigo del hijo de Saúl, Jonatán, y que cuando Saúl y su hijo mueren en una batalla, David es coronado. Así que más allá de los relatos de unciones, descontento o favor del pueblo, podemos suponer que lo que ocurrió en realidad fue el corte de esta primera dinastía monárquica semita,
y la aparición de la segunda dinastía, que es la davídica. Y David pasa a ser el nuevo rey de Israel y se inaugura lo que se conoce hoy en día como la era de oro de este pueblo, ¿sí? Que es el momento de mayor crecimiento cultural, militar, económico de esas tribus que pasan de ser esclavos, nómadas, a sentarse en una tierra extranjera, dominarla, unificarse y luego a crecer y expandir sus fronteras ellos también. Eh, es, es un proceso de total inversión de la situación original de Israel como sujeto literario, ¿no? Como personaje, desde Egipto hasta la aparición del rey David. David es muy famoso por el relato de David y Goliat, son esos como clichés que van quedando en nuestra cultura popular y por ahí no sabemos bien qué pasó, pero David y Goliat todos lo tenemos como una metáfora de lo pequeño contra lo grande. Goliat es un soldado filisteo, grande, un gigante, dice la Biblia, y David le gana de un piedrazo. También los Simpsons al rescate, por supuesto. Estamos hablando de la época de oro de Israel. David intenta construir un templo. Hasta ese momento, el arca de la alianza, que era la caja, el cofre donde se guardaban las tablas de la ley, donde se guardaba el maná que Dios le había dado de comer a su pueblo en el desierto, estaban guardados en la carpa de la alianza, tal como Dios había ordenado que se construyera. Y en esa carpa se oficiaban todos los actos y los oficios religiosos. El profeta Natán cuenta que cuando David pretende justamente sacar el arca de la carpa y construirle un templo digno, si podemos hablar de la construcción de un templo digno, estamos hablando de una nación que crece y se asienta, y eso se cristaliza obviamente en la necesidad de el lugar de culto que ya no sea una carpa que se arrastró por el desierto, sino que sea un edificio con una cierta imponencia, que dé cuenta de un cierto poder. El profeta Natán intercede y se aparece ante David y dice que Dios medio que se ríe de su soberbia al intentar construirle un templo para Dios que no cabe en ningún templo, y de que Dios va a ser el que le cree una casa a David. Y ahí hay ciertas prefiguraciones de lo que después el cristianismo interpretó como Jesús y como el reinado eterno de Jesús, pero no nos vamos a meter todavía con eso. Pero la época monárquica de David es de expansión, es de crecimiento, es de consolidación a nivel ejército. Eh, Israel se convierte en un pueblo poderoso que domina y que conquista. Hay también algunas historias más escabrosas sobre David quedándose con la mujer de uno de sus generales. Lo manda al frente de batalla para que se muere y para poder quedarse con la mujer. Dios no le gusta, por supuesto, que David haga eso. Manda otra vez a un profeta para que lo reprenda. David se convierte, y de ahí tenemos uno de los salmos de arrepentimiento más interesantes y más lindos que conserva la iglesia cristiana. Una personalidad muy interesante David, y hay mucho para cortar y para especular. También se especula a veces, eh, como para dar ejemplos, ¿no es cierto?, acerca de su amistad con Jonathan, que es una amistad muy particular. Jonathan incluso parece tomar partido ante su padre a favor de David, que es su amigo. Y él, que era príncipe, se ve como en el texto, aparece obviamente apoyando más a David que a su propio padre. Podemos suponer que es un relato con una tendencia muy pro-davídica. Se especula también si no eran amantes David y Jonathan, pero eso está medio desacreditado. No es probable. Pero como entre muchos otros pueblos de este periodo, la homosexualidad era una cuestión cultural aceptada, también se puede especular por ese lado. Hay mucho para cortar y son historias muy interesantes, pero bueno, están abiertas para quien quiere investigar. Hay mucho material. El tercer rey de Israel y el segundo de la dinastía davídica es el hijo de David, Salomón. Salomón representa como el culmen de esta era de oro del imperio, no es un imperio, del reino judío. Expande sus fronteras, pero no se lo puede catalogar como imperio. No se llega a hacer un expansionismo conquistador como lo tuvo después Roma, por ejemplo. Pero sí hay un crecimiento. Y Salomón es como el culminen porque se da el crecimiento cultural. En tiempos del rey Salomón se construye el templo que David había prefigurado. Se crea una producción cultural sin precedentes en la historia de estas tribus nómadas semitas que ahora tienen un país, una tierra, un estado, un poderío militar, un bienestar económico, y en ese contexto, como cualquier buen imperio de la historia, surge la producción cultural, surgen los relatos, surgen las poesías, surge la sabiduría. Salomón tiene reputación de un rey muy sabio. Eh, Podemos hablar de una producción cultural y sapiencial y filosófica muy grande. Esta es la época en la cual se empiezan a poner por escrito los relatos que el pueblo acarreaba oralmente desde hacía siglos.
Estamos hablando de los relatos de Abraham, Isaac, Jacob, los relatos del Éxodo. El tercer nivel del que habla Pixley, del relato del Éxodo como un relato nacionalista, se gesta en esta parte. El relato del Éxodo, cuando se pone por escrito, adquiere su función de unificar a nivel simbólico esa nueva nación que está expandiéndose. Son todos el pueblo que Dios sacó de Egipto. Hasta ese momento no había escrito nada que pudiera ser reconocido como el Éxodo. Así que para que se den una idea, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento y del Pentateuco provienen de esta época. Fue tan fuerte el impacto cultural que esos libros los seguimos leyendo hoy en día, para, para dimensionar, ¿no? Periplo muy largo el que estoy dando, pero vamos a meternos entonces, sabiendo esto, con la temática que quiero que pensemos hoy. Vamos a trabajar hoy con un libro, o un capítulo muy breve de un libro que a mí me gusta mucho. El autor se llama Simón Pedro Arnold y el libro es La Era de la Mariposa. Simón Pedro Arnold es un monje benedictino, está vivo, hace poquito vino a la Argentina, que aboga por una renovación de la iglesia muy grande desde el lado religioso. Es muy interesante el planteo que él hace, pero vamos a hablarlo cuando estemos en condiciones de abordar la historia de la salvación en la parte que le toca a la iglesia. Por lo pronto, él tiene un capítulo en ese libro, La Era de la Mariposa, que les voy a compartir, que se llama El Dios Nómada, y hace una reflexión muy interesante acerca de el cambio drástico que sufre Dios cuando pasa de ser el Dios de un grupo de esclavos perseguidos que vagan por el desierto y ese Dios que vive en una carpa, a ser el Dios de una nación en expansión y a ser la religión oficial de una nación con una consolidación y una burocratización de esa religión que hasta ese momento no había sufrido, y de cómo pasa de la carpa al templo de piedra y a la construcción magnífica del templo y a la opulencia. Y va haciendo un análisis de todo lo que ello implica. Lo podemos leer en la Biblia como un relato ordenado y sin embargo la historia que hay de fondo se presta para mucho y mucha reflexión acerca de cómo utilizamos a Dios y cuáles son las imágenes de Dios que circulan en nuestra vida. Seguimos con el tema del trabajo de la imagen de Dios y no la abandonamos, la vamos a profundizar bastante en todo lo que queda de la materia. Pero acá tenemos un vuelco radical, el Dios revolucionario del Éxodo, el Dios de los oprimidos, el Dios que manda la plaga y la fuerza para hacer justicia contra la opresión, se convierte en el Dios de un Estado. No es menor. Pero bueno, vamos a hacer un breve repaso de los puntos importantes de este capítulo de la Era de la Mariposa y les dejo la propuesta para pensar durante esta semana. Era hermoso La Era de la Mariposa, que no pude encontrar por internet, pero se los he tipeado. Como no era muy largo, les mando el PDF, no quería mandarles una foto. No es mi intención hacer una lectura completa del texto, no es mi intención machacarlos con algo que ya van a tener que leer por cuenta propia, pero hago algún breve punteo como para que se orienten en la lectura. El texto gira en torno a lo que califica como la tentación de tomar una religión que estaba de parte de un pueblo oprimido y que daba una identidad a un pueblo pobre y nómada para hacerle una casa y para convertirlo en una justificación de un poder terreno. No lo delata o no lo denuncia directamente así, pero es una gran tentación de muchos regímenes políticos utilizar el peso de Dios para justificarse y para justificar sus acciones. Entonces Arnold juega un poco con esta conciencia. Juega mucho también con en qué punto es una religión lo que en el templo se gesta y en qué punto no es idolatría. La acusación de idolatría tiene que ver con venerar en el lugar de Dios a una ídolo, a una idea, a una fabricación, a un fetiche hecho con manos humanas. Hasta qué punto cuando se lo cosifica a Dios y se dice Dios es así, Dios se revela a través de tal persona, Dios propone esto y solamente esto, no se está petrificando algo tan grande como es Dios misterio y se lo convierte justamente en un puntal del poder terreno de turno. Entonces juega ahí también el texto con hasta qué punto la religión del templo no se convirtió a lo largo del tiempo en idolatría. Arnold va a abogar siempre porque a Dios le gusta más el nomadismo de nunca poder plantarse y de nunca poder comprometerse ni ponerse la camiseta de tal o cual régimen político, de tal o cual forma de gobierno.
Y es muy interesante hoy en día. Si bien ya no vivimos en una época en la cual Dios tenga el peso religioso, por lo menos en nuestro occidente, que tenía para estos pueblos, es muy interesante la apelación de que a Dios no le gusta ser encerrado en un edificio doctrinal o físico. Y obviamente Arnold en su proyecto de restauración o de renovación propone a este Dios nómada como un Dios que vence a los ídolos, incluso de la Iglesia Católica, y nos propone siempre desembarazarnos de las estructuras que encasillan a Dios más que gustarle, y de cómo debemos salir al mundo sin la seguridad de un gran templo y una gran doctrina de piedra. Es un texto muy lindo. Si se consideran personas que están dentro de la iglesia, seguramente sea provocativo, lleva a pensar, y es muy breve, son menos de 3 páginas. Es la lectura para hoy. Como ya les decía al principio, la idea no es recorrer la historia de la salvación desde una perspectiva histórica, de tomar todos los relatos, sino utilizarlos como puente para entender lo que pasa hoy y poder leerlo en clave teológica, eh, a la presencia de Dios y a la acción de Dios en la vida cotidiana, hoy, acá y ahora. De manera tal que eso es lo que invito un poco a hacer en esta clase, como para descansar de lo teórico del trabajo. Eh, la relación de Dios con las religiones como un monolito rígido y estanco. Eso es lo que propongo para reflexionar. El texto tiene unas preguntas en la última página que queda abierta para su lectura y para su reflexión. No están obligados a responderlas, no están obligados a contestarlas, pero sí creo que son un gran disparador para el diálogo, el intercambio y el debate. Ya veré si puedo pensar a lo largo de la semana en alguna propuesta para que puedan compartirlo. Puede ser Meet o veremos cómo. Por lo pronto, les pido que lo lean. Desde este nomadismo que propone Arnold vamos a entender luego muchas de las cosas de Jesús, de los mandamientos, de la relación de Jesús con la ley religiosa. Esto es todo por hoy. El video es un poco largo, pero hay mucho para cubrir y dejamos mucho afuera. No dejo de sentir que es un desperdicio en algún punto pasar por alto tantas historias. Pero bueno, había que seleccionar. La semana que viene comenzamos con los profetas. No van a entender los profetas y no van a entender muchas de las cosas que veamos sin la adecuada lectura de este libro de Arnold, de este capítulo de Arnold, y sin este video, y sin la reflexión que proponen. Si no se toman el tiempo para hacer la reflexión, posiblemente les cueste mucho comprender lo que los profetas proponían desde su espiritualidad. De manera tal que es bisagra, pero no es menos importante, es muy necesario para comprender y para poder seguir. Pero por lo pronto no tengo nada más con los cuales molestarlos. Nos vamos hablando y nos vemos la semana que viene. Un saludo para todos y todas.